Hola, hermano y hermana en Cristo. Hoy vamos a continuar con el capítulo 2 del libro de las cartas de San Pablo a los Corintios, Primera de Corintios. Pues bueno, vamos a continuar con este segundo capítulo. Vamos a ponernos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y decimos: ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestro corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de nuestra mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de nuestra alma, que nosotros le pertenecemos solamente a Dios. Santifica todo lo que pensemos, digamos y hagamos, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Nos cubrimos con la preciosa sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mano derecha, efecto de mi cámara, modo espejo, que se ve como mano izquierda. Bien, ahora sí, repito, solamente para informarles nuevamente, para todos aquellos que quieran invitarlos a un retiro que se va a llevar a cabo del día 16 al 23 de enero del año 2023. Va a ser en el Estado de México, ¿sí? en el país de México, en el Estado de México, en Toluca. Voy a dejarles los números telefónicos en el primer comentario para que ustedes puedan comunicarse con estas personas que están organizando el retiro. Y obviamente pues ahí puedan informarse, ¿no? Costos, los tiempos y todo. Solamente para informar, el padre que va a dar el retiro es un padre de España. Y pues bueno, prácticamente es eso, son 5 días. ¿Por qué son tanto tiempo el retiro? Porque 5 días van a ser ejercicios espirituales y los otros 3 días van a ser, digamos, ya de como tal un retiro, ¿no? Los de renovación carismática, por darles un ejemplo. Obviamente es mejor que llamen para que ustedes mismos ahí pues les expliquen. Son pocos lugares, son 40 lugares para los de ejercicios espirituales, me parece, y son como entre 60 y 70 lugares para los otros 3 días. Entonces es informar, bueno, solamente les informo para aquellos que les interese, para los que puedan asistir, pues adelante, ¿no? Llamen, pónganse en contacto y listo. Ahora sí vamos a comenzar con el capítulo 2, que dice lo siguiente. Pues yo, hermanos, cuando fui a ustedes para darles a conocer el proyecto misterioso de Dios, no llegué con oratoria ni grandes teorías. Con ustedes decidí no conocer más que a Jesús el Mesías y un Mesías crucificado. Yo mismo me sentí débil ante ustedes, tímido y tembloroso. Mis palabras y mi mensaje no contaron con los recursos de la oratoria, sino con manifestaciones del Espíritu y poder para que su fe se apoyara en sabiduría humana, para que su fe se apoyara no en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Y pues bueno, aquí San Pablo en esta parte nos está diciendo que él no, o sea, cuando él iba a predicar, en este caso a los Corintios, pues recordemos que él no iba, digamos, él dice, yo no iba con una grande oratoria o con un discurso como los políticos, ¿no? Que actualmente llevan hasta su hoja y que cuando dan un discurso, pues hasta lo leen, ¿no? Es decir, por eso aquí San Pablo dice, con ustedes decidí no, dice, pues yo, hermanos, cuando fui a darles a conocer el proyecto misterioso de Dios, o sea, su palabra, el Evangelio, no llegué con oratoria ni grandes teorías, ¿sí me explico? Es decir, sencillo, ¿no? La palabra de Dios simplemente como va, pero escuchen algo muy interesante. Yo mismo me sentí débil ante ustedes, tímido y tembloroso. Una característica que creo que a muchos de nosotros nos pasa cuando queremos compartir palabra de Dios a nuestra familia, a nuestros hermanos, siendo catequista, siendo orador, siendo inclusive, ¿no? Para los talleres de oración, pues cuántas veces a veces no nos pasa, ¿no? De que nos ponemos temblorosos, tímidos, como con ese temor de decir, híjole, y si la riego, híjole, y si no me sale bien o no leo bien, y híjole, ¿y qué va a pasar si se burlan de mí y me empiezan a decir de cosas, o quedo en ridículo de frente de tanta gente?
creo que aquí San Pablo pues nos da una lección muy, muy bonita para mí. ¿Por qué? Porque estamos hablando que San Pablo, o sea, estamos hablando de un santo grande dentro de la Iglesia Católica, tan grande que pues hay un libro, digamos, redactado, ¿no? Que él como tal va y predica a los Corintios, y él mismo decía que se sentía tímido y tembloroso. Entonces, ¿por qué lo menciono y por qué lo digo? Para que tú pidas siempre en cada cosa que vas a hacer, pidas al Espíritu Santo que te ayude. Por ejemplo, como nosotros en nuestra oración inicial, ¿no? Que pedimos ese Espíritu Santo, ¿para qué? Para que no nos pongamos nerviosos, para que lo que digamos, sobre todo, es decir, tímidos, miedosos, todo eso se vaya. Porque recordemos que un sentimiento negativo no viene de Dios, sino viene de Satanás. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno confía en Dios, cuando uno le pide el Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo es el que va a hablar, para que precisamente no seas tú el que hable. Porque si uno, digamos, dentro de nuestro pensamiento humano, como los políticos, si se dan cuenta, inclusive los políticos, ¿por qué no hablan? ¿Saben por qué? Porque tienen miedo a esto, a quedar tímidos, temblorosos y miedosos. ¿Por qué? Porque por eso leen siempre sus discursos en unas hojas, ¿no? Como diciendo, no la vaya yo a regar o no vaya a cometer alguna imprudencia y que el día de mañana, ahorita con las redes sociales, sea un meme, ¿no? Porque ya inclusive los políticos inclusive se convierten en memes y pues bueno, la gente se empieza a burlar de ellos. Y pues vamos a ser honestos, ¿a quién le gusta que se burlen de nosotros? Creo que a nadie. Pero, aquí repito, aquí hay algo muy importante que San Pablo menciona. Si él se sentía así, ¿cuánto más inclusive nosotros no nos podemos sentir así el día de mañana? Repito, cuando tú estás guiando tal vez un rosario, ¿cuántas veces no te pasa de que, híjole, y si la riego? O como que hasta la voz se te va o se te quebranta, ¿no? Porque estás guiando no nada más, no estás haciendo tu rosario personal, sino estás rezando junto con más personas y obviamente a veces uno le tiene miedo al público, ¿no? El decir, híjole, ¿qué van a decir? Y si me equivoco, o si esto y si el otro. Repito, no tengas miedo de eso. Pide Espíritu Santo, ¿para qué? Para que tú puedas guiar ese grupo de oración. ¿Para qué? Para que tú puedas dar esa clase de catecismo a los niños, a los adultos, a los jóvenes. ¿Para qué? Para que puedas tú dar esa clase de pastoral que a veces también te hace falta, ¿no? Decir, híjole, voy a salir en público, pero no sé qué decir. O la pena, ¿no? Inclusive a que te miren, porque hay muchas personas que me ha tocado que dicen, es que a mí no me gusta salir en público, a mí no me gusta que me miren, a mí no me gusta que me vean. Pero ¿qué es lo que pasa? Escucha lo que dice al final. Mis palabras y mi mensaje no contaron con los recursos de la oratoria. O sea, San Pablo en esa timidez, en ese miedo dijo, mi discurso no contó con oratoria, sino con manifestaciones de espíritu y poder para que su fe se apoye en la sabiduría humana, para que su fe no se apoye en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. En este caso, San Pablo se está refiriendo como tal más a una manifestación en el espíritu, es decir, dentro de su discurso, ¿qué era lo que pasaba? ¿Recuerdan anteriormente qué pasaba con Felipe, con Pedro? Cuando ellos iban y predicaban a los lugares, pueblos paganos, ¿qué era lo que pasaba? Predicaban a Cristo, la gente creía y en ese momento inclusive se dice que la sombra de Pedro curaba. Esas son manifestaciones en el Espíritu y dentro de las manifestaciones en el Espíritu debemos entender lo siguiente. Escuchen, como tal, la primera manifestación que va a haber cuando uno predica, cuando uno va a evangelizar, cuando uno va, por ejemplo, en este tipo de retiros, como ahorita los que les invité, ¿qué es lo que pasa en un retiro? Porque como tal era eso lo que hacían los apóstoles, ¿eh? Cuando ellos iban y predicaban, la gente se juntaba a su alrededor como en los retiros, ¿y qué era lo que pasaba? Se convertían, pero no por la oratoria, no por el discurso que ellos daban, sino porque las manifestaciones de lo que ellos decían cuando ellos hablaban era el Espíritu Santo el que hablaba, no ellos, no su carne, no su mente, su intelecto, no ese discurso que lees y que, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que tienes tú tu cuadernito apuntado y que lees, no. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que te guía, es el que te inspira. ¿Para qué? Para que cuando uno vaya a ese tipo de lugares en un retiro, ¿qué es lo que pasa? Si la palabra de Dios llega, entonces es porque el Espíritu Santo habló. ¿Y qué es lo que pasa con esa persona en la que le llegó lo que le estás transmitiendo en ese momento? Primero, la primera manifestación en el Espíritu va a ser la conversión. Que esa persona diga, híjole, como que este cuate sí tiene razón. Como que lo que está predicando
a pesar de que yo soy un estudioso o de que no creo en Cristo, pero lo que dice tiene sentido. Entonces en ese momento está llegando la manifestación, está haciendo el Espíritu Santo su manifestación en la persona. ¿Por qué? Porque en ese momento esa persona está aceptando a Cristo a través de la palabra que salió de ti como instrumento. ¿Cuáles son las otras manifestaciones que siguen después de que esta persona se convierte? Puede haber un milagro, puede haber una sanación, puede haber una liberación, algún poseído. Y obviamente, ¿qué es lo que pasa también? Los dones. ¿Cuáles son esos dones que se manifiestan cuando esta persona se convierte? Los dones del Espíritu Santo: sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, piedad, temor de Dios, fortaleza. ¿Por qué lo menciono? Porque en ese momento el entendimiento es el que empieza a florecer, porque esta persona está entendiendo algo que anteriormente no entendía. Antes de ir a ese retiro, antes de ir a esa prédica, antes de ir a esa misa, él no entendía algo hasta que el sacerdote, el predicador o los servidores que estaban en ese retiro, pues le hicieron ver. ¿Me explico? ¿Cómo? A través de esa manifestación en el Espíritu Santo. Y luego tenemos también pues otras manifestaciones en el Espíritu Santo, como el que tengas el don de profecía, don de lenguas. Y pues bueno, aquí ya vendrá, repito, una vez que venga tu conversión, el Señor te dará los dones. Una persona me preguntaba la otra vez: oye, ¿yo cómo consigo mis dones? Yo quiero servirle a Dios, pero yo no sé qué don tengo. Bueno, para que tú sepas qué don tienes, primero, ya que viste esta parte de la manifestación en el Espíritu, lo que te compete después de un retiro, y ojo, eso es algo que ahorita quiero tocar por el tema que di, o más bien por el tema que se está dando, que se presta para esto. Muchas personas que salen de un retiro espiritual, ya sea de renovación carismática, ejercicios espirituales, un retiro al que haya sido dentro de la Iglesia Católica, ¿qué es lo que pasa? Muchas personas se quedan como con la sensación, el sentir bonito, y ya no practican lo demás. ¿Qué es practicar lo demás? Integrarte a un grupo dentro de la iglesia. Esos grupos están escuela de pastoral, están talleres de oración, están misión. Por ejemplo, tú te integras a un grupo de jóvenes, y dentro de estos grupos, que quiero aclarar, ¿sabes qué es lo que va a ir pasando? Dios va a ir instruyéndote. ¿Para qué? Para que esos frutos, esa manifestación que sentiste en el Espíritu Santo al convertirte, empiece a dar frutos. ¿Cómo? A través del servicio. Cuando tú empieces a ayudarle a tu párroco, que en las misas, a leer, a recolectar la propina, obviamente no siendo ministros de la comunión, eso no, pero de ahí en fuera todo el servicio que tú le ayudes, inclusive para limpiar la iglesia, para servir como catequista, que sabes qué es lo que pasa. En esos momentos el Señor te va a ir mostrando: ¿sabes qué? Tú eres bueno para catequizar niños, tú eres bueno para catequizar jóvenes, o tú eres bueno para catequizar adultos, o sabes qué, tú eres bueno para la oración, tú vas a guiar talleres de oración o vas a formar parte de un grupo de oración para que oremos por el sacerdote, por nuestra comunidad, etcétera. O tú vas a ser de adoración, ¿no? Es decir, Dios te va a ir poniendo en los puestos. ¿Por qué? Porque a medida de que tú sirvas en la iglesia es como vas a ir encontrando esos dones que tú tienes, y entonces vas a poder servirle al Señor pues como Él quiera, no como tú quieras, como Él quiera y para lo que Él te quiera. Entonces, personas que me preguntaban: ¿cómo encuentro mi don? Bueno, sirviendo. La pregunta es: yéndote a un retiro espiritual y después sirviendo para que en el servicio Dios te diga: yo te quiero para esto. Entonces, dejarlo así. Y también obviamente pues tu adoración, en tus oraciones pídele al Señor siempre: Señor, ¿cómo quieres que te sirva? ¿O para qué soy bueno? Para ti, ante tus ojos, ¿para qué soy bueno? Ayúdame a saber. Y vas a ver que pronto vas a encontrar tus dones, que esos dones que de repente gente veo que quiere ayudar, pero que como que no sabe cómo guiarse, ¿no? Y pues bueno, vamos a concluir este tema, porque va a concluir con algo muy importante, que es de lo que estamos hablando, de los retiros. Escuchemos. Es verdad que con los perfectos hablamos de sabiduría, pero es una sabiduría que no procede de este mundo ni de sus poderes, que están para desaparecer. Y ojo, aquí me detengo tantito porque es cierto esta parte también. Es verdad que con los perfectos, y los perfectos están entre comillas,
¿Por qué se dice los perfectos? Es decir, todas estas personas que tienen una carrera, un título universitario, que tienen una maestría, un doctorado. ¿Qué es lo que pasa cuando tú hablas con ellos? Prácticamente ellos quieren la perfección, ¿no? Que no te equivoques, que si te equivocas eres un tonto, eres un menso, eres un idiota, pero bueno. Ese tipo de ofensas obviamente lo pagarán con nuestro Señor Jesús, ¿no? Porque estamos para amar y corregir a nuestro prójimo, no para ofenderlo. Pero bueno, dentro de este tipo de personas también San Pablo habla, y ojo, fíjate lo que dice, pero es una sabiduría que no procede de este mundo, es decir, todo lo que se habla realmente no procede de este mundo. ¿Por qué? Porque recordemos que la masonería eclesial, la masonería como tal, que es el ateísmo marxista, es con lo que se instruye a los niños en la escuela. Déjenme decirles que el sistema educativo obviamente está basado en este sistema del ateísmo, de la masonería. Entonces, cuando ellos podrán decirte, no, es que mira, yo sé de esto, yo sé del otro, que los números, que las matemáticas, que las ecuaciones, o que mira, que la física, que la química, o vámonos a la historia, y aparentemente muchas personas podrán decir, ay, son unos eruditos, ¿no? Saben mucho. Sí, pero aquí San Pablo lo que dice es, esa sabiduría que no procede de este mundo ni de sus poderes, que están para desaparecer. Es decir, eso desaparece. ¿Por qué? Porque el día de mañana, que ese tipo de personas, por muy estudiosas que hayan sido, por muchos títulos que hayan tenido en sus paredes, aunque hayan llenado todo un cuarto con títulos, cuando lleguen a la presencia de Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Dios no les va a decir, ah, ¿sabes qué? Felicidades, tú eras un erudito, tú eras un sabio, tú eras un matemático, eras un químico, y mira, con tu sabiduría, ¿qué hiciste? Porque Dios es lo que te va a decir, ¿para qué utilizaste esa sabiduría que es un don del Espíritu Santo que Dios te da? Y Dios te va a decir, esa sabiduría procede de mí. ¿Qué es lo que tú hiciste con esa sabiduría que yo te di? Y es allí donde tú vas a decirle, esa sabiduría que tú entregaste sirvió para ayudar a tu prójimo, para su bien, o sirvió para solamente causarle daño, hacerle daño. Porque recordemos, vamos a poner un ejemplo rápido, las armas, ¿qué es lo que pasa con las armas? ¿Son para bien del pueblo? ¿Son para mal? Son para mal porque traen guerra, traen muerte. Entonces, eso no, el don de la sabiduría ahí está mal empleado. ¿Por qué? Porque no lo estás utilizando para el bienestar de tu prójimo. Por darles un ejemplo, y podría irme a cada una de las carreras. Están, actualmente los médicos. ¿Qué hiciste con la sabiduría que Dios te dio? ¿Ayudaste a tu prójimo o simplemente les hacías daño? ¿Solamente por qué? ¿Por querer dinero? ¿Les hiciste un daño? ¿Les cobraste de más? ¿No los curaste? ¿Por sacarles nada más dinero les mentiste? Entonces, aquí debemos de ver eso, cada una de nuestras carreras o de lo que tú estudiaste, si estás estudiando o estudiaste alguna carrera, pregúntate, ¿estás utilizando eso para el bienestar de tu prójimo o solamente para joderlo? Porque es eso, ¿no? Para hacerle mal, para que me entiendas. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque todo eso Dios nos los va a preguntar el día de nuestro juicio particular. Recordemos que no somos eternos. Dios nos va a preguntar qué hiciste para edificar la iglesia, para edificar mi reino, para instruir a tu hermano que no sabía y que desconocía, y que tú con tu sabiduría según y que con tus títulos, ¿dónde está tu trabajo hacia mí? Obviamente, ¿no? Dios es el que te lo va a pedir, no yo. Y pues bueno, vamos a seguir. Dice, enseñamos el misterio de la sabiduría divina, el plan secreto que estableció Dios desde el principio para llevarnos a la gloria. Esta sabiduría no fue conocida por ninguna de las cabezas de este mundo, pues de haberla conocido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Y escuchen esto que también me gusta. Esta sabiduría no fue conocida por ninguna de las cabezas de este mundo, pues de haberla conocido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Qué importante es esta parte, porque el Señor, repito, está refiriéndose a todos los estudiosos. En el video pasado mencionábamos que todos estos maestros de la ley, que en el Antiguo Testamento eran conocidos así como maestros de la ley, ¿por qué? Porque ellos sabían de la historia de nuestro Señor Jesús. Ellos se dedicaban a enseñar al pueblo y obviamente ellos eran unos estudiosos. Pero ¿qué pasó? Como dice Cristo, si esa sabiduría que ellos tenían
con esa sabiduría ellos me hubieran reconocido, entonces esa sabiduría valdría. Pero esa sabiduría no fue conocida por ninguna de las cabezas de este mundo, al igual que ahorita. ¿Qué es lo que está pasando con los políticos actuales de nuestra actualidad? Ellos no conocen a Cristo y al no conocer a Cristo están crucificando nuevamente a Cristo, a la iglesia. ¿Cómo? A través de nosotros. Porque finalmente, ¿qué es lo que pasa? Nos están callando, nos están silenciando, no hables de esto, no hables de aquello. Y precisamente si su sabiduría, según ellos, con tantos títulos que tienen, se dieran cuenta, no estuvieran haciendo esto. Al contrario, nos apoyarían para una difusión, para salir en televisión, para que en lugar de haber programas que dañen a tus hijos, los edifiquen, que haya catecismo dentro de por ejemplo, las personas que no pueden llevar a sus hijos a la iglesia porque trabaja papá y mamá, ¿qué es lo que pasaría? ¿Sabes qué? Que haya canales que en lugar de haber tanta caricatura, tanta cosa que no ayuda a los hijos y que los pierde, que hubiera catecismo, que hubiera personas, es más, no yo, que hubiera más personas que dijeran, ¿sabes qué? Vamos a catequizar, vamos a dar temas a los niños, y que los padres dijeran, ¿sabes qué? Si vas a ver la tele, vas a ver programas de la iglesia, vas a ver catecismo para que te instruyas, para que seas una mejor persona. Eso debería de haber. Y es lo que los políticos no hacen. Seguimos. Luego dice, recuerden la escritura, ni ojo vio, ni oído oyó, ni por mente humana han pasado las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero a nosotros nos las reveló Dios por medio de su Espíritu, pues el Espíritu escudriña todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, nadie nos conoce como nuestro espíritu porque está en nosotros. De igual modo, solo el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, y por él entendemos lo que Dios nos ha regalado. Hablamos pues de esto no con los términos de la sabiduría humana, sino con los que nos enseña el Espíritu, expresando realidades espirituales para quienes son espirituales. El que se queda al nivel de la psicología no acepta las cosas del espíritu. Ojo, aquí me detengo. Aquí San Pablo está haciendo dos tipos de aclaraciones. Los que ya están conversos, como tú y como yo, donde podemos hablar espiritualmente y nos podemos entender. Y hay otros que dice, el que se queda al nivel de la psicología. ¿Quiénes son los que se quedan al nivel de la psicología? Los ateos, la masonería, porque la masonería es el ateísmo marxista. Todas estas personas estudiosas, políticos, con algún título, médicos, ingenieros, arquitectos, abogados, llámese la profesión que me digas y que son ateos, es decir, que como tal, porque no quiero generalizar, hay quienes estudian y tienen un título pero creen en Cristo. Ellos entran dentro de los que podemos hablar espiritualmente y nos escuchan. ¿Por qué? Porque entienden. Pero los psicólogos, digamos, los que se quedan a nivel de la psicología, que son solamente estas personas que son ateas y que no creen en Cristo, para ellos es este mensaje y dice, el que se queda al nivel de la psicología no acepta las cosas del espíritu. ¿Por qué? Porque no las entiende. Para él son tonterías, escucha, para él son tonterías y no las puede apreciar, pues se necesita una experiencia espiritual. Y fíjense aquí, necesita una experiencia espiritual. Este ateo, esta persona atea, mujer, hombre, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros, que en nuestra familia? No es que mi hijo no me cree, no es que mi hija no me cree, o es que mi papá o mi mamá no me creen. ¿Por qué? Porque están tan metidos ya con el ateísmo que la televisión y todos los medios de comunicación lo que hicieron es hacerles creer que Cristo no existe, que nunca existió un Dios. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con ellos? Se quedan a nivel psicológico. ¿Qué es la psicología? Solamente para ellos es lo que se puede comprobar, es en lo que yo puedo creer. Eso es la psicología, el estudio del comportamiento humano del hombre. Y ese estudio del comportamiento humano del hombre, ¿qué es lo que hace? Si tú me compruebas que existe y que mis ojos lo pueden ver, entonces creo. Pero si no me lo compruebas y yo con mis propios ojos no lo puedo ver, entonces no existe. Y entonces Cristo, aunque les hablemos de ello, como Cristo ya es espíritu, pues obviamente para ellos no existe porque no lo pueden ver.
solo para que entiendas esta parte. Y puedo dar muchos ejemplos, pero digo, creo que con eso se entiende hasta ahorita. Ya iremos, digamos, desglosando un poquito más esto más adelante. Y luego dice, en cambio el hombre espiritual lo juzga todo y a él nadie lo puede juzgar. Quien ha conocido la forma de pensar del Señor y puede aconsejarle, y precisamente nosotros tenemos la forma de pensar de Cristo. Es decir, en este caso, San Pablo invita a dos cosas, que a estas personas espirituales, que dice, ¿quién ha conocido la forma de pensar del Señor y puede aconsejarle? Ojo, aquí San Pablo sí, como tal, no es que no nos puedan aconsejar, entre nosotros nos podemos aconsejar porque estamos en un crecimiento espiritual. Nosotros no conocemos todo ni somos perfectos, entonces entre nosotros nos podemos corregir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo veo que tú estás haciendo algo mal como cristiano, simplemente lo que te falta es conocer un poquito más, instruirte. Pero en este caso, San Pablo también habla y dice, los que se quedan en la psicología, para que puedan apreciar esto, necesitan de una experiencia espiritual. ¿Qué es una experiencia espiritual? Un retiro al que puedan ir este tipo de personas. ¿Por qué? Porque yendo una vez a un retiro es como ellos van a poder, digamos, dar ese plus, ¿no? Es decir, poder creer y sentir, poder ver, oír y sentir con el espíritu, no con la vista, no con los oídos. ¿Por qué? Porque ellos actualmente están como Tomás, ¿no? ¿Qué era lo que hizo Tomás? Hasta que yo no vea y no meta mis dedos en los hoyos de nuestro Señor Jesús, no creeré. Bueno, para ese tipo de Tomases o Tomasas, ¿qué es lo que pasa? Necesitan un retiro, una experiencia espiritual que les ayude, porque a través de ese retiro puede haber más conversión. Y obviamente para ello pues es invitarles a un retiro. Si tú conoces de retiros, invítalos. Si tú conoces de alguna experiencia que sea inclusive, digamos, pues que como tal son católicas, ¿no? La mayoría, pero si tú conoces que haya jóvenes, que haya niños, que hay inclusive retiros para los niños, padres de familia, solo para informarles, perdón, hay retiros que son para niños, para niñas. Eso también les ayuda mucho porque desde pequeños ellos van encontrando van sintiendo ese espíritu, esa manifestación en el espíritu de la que hablamos hoy. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Ya estaré yo informando más adelante, si se me da el permiso, para poder mencionarles retiros que sean de niños, de niñas, de adolescentes, de jóvenes, ¿no? Que son los que ahorita más preocupan dentro de la familia. Entonces, muy importante que lo sepan. El retiro, aquí prácticamente San Pablo nos invita a eso, ¿no? Para convertirnos, para creer en Cristo, debemos tener una experiencia espiritual. Y pues bueno, esto es todo en el video. Nos vemos para el siguiente capítulo. Si hay dudas, si hay algún comentario, alguna aclaración, en los comentarios, por favor. Que Dios te bendiga.